Y hablando de Córdoba, y hablando de la fundación, y hablando de esa imagen que me viene a la cabeza, en blanco y negro, de ese frente rebelde, revolucionario del Cordobazo, con Atilio López, con el Gringo Tosco, con el Pido Torres, y lo que fue la gesta de mayo del 69, uno siempre piensa, ¿en qué Córdoba vivimos? ¿No es cierto? Danilo, vivimos en la Córdoba del Cordobazo, vivimos en la Córdoba de la Reforma Universitaria, vivimos en la Córdoba de las rebeldías, o vivimos en la Córdoba del conservadurismo, o vivimos en la Córdoba de lo reaccionario. Estas dos Córdobas que parece que conviven, pero hay que decir que Córdoba nació de una rebeldía. Exactamente allá por 1570 y pico, en contra de las órdenes del virrey de España. Bueno, un señor llamado Jerónimo Luis fundó una ciudad, pero mucho más que nosotros saben otros que han estudiado y que tienen para nosotros esa pizca de disrupción que hace falta cuando uno mira la realidad. Buen día, Bernardo, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien Un, por acá. un placer escucharte. Estamos con Bernardo del Caño, historiador de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Bernardo, ¿cómo es la Córdoba? ¿Cómo fue y cómo es? Pregunta complicada. Córdoba, a lo largo de digamos, de la historia, no vamos a decir nacional porque sería mucho, pero bueno, a lo largo de su historia, desde esa fundación que vos referías, siempre se caracterizó por estar, digamos, por generar disrupciones o por estar siempre enfrentándose con lo hegemónico, digamos. Con estos hechos que vos nombrás, la reforma universitaria, el Cordobazo, incluso la misma fundación, hasta incluso en la Revolución de Mayo, Córdoba se posicionaba en un lugar que estaba siempre cuestionando a lo que podríamos pensar como hegemónico. Entonces, tal vez eso es un componente de nuestra identidad, si queremos pensarlo así. Y esa identidad tiene que ver, entonces, más allá de los pareceres ideológicos y las posturas políticas hegemónicas, que Córdoba siempre está en la vereda del frente. ¿Sí? En 1810, Buenos Aires se levantaba contra España, nosotros mirábamos con Éramos simpatía a España. contrarrevolucionarios. ¿Es Nos así? enfrentábamos a esa revolución. Sí, digamos, de alguna manera siempre planteaba esas críticas. Ya allá cuando vos nombrabas la llegada de Jerónimo Luis de Cabrera y la fundación de Córdoba, era enfrentarse a los poderes reales españoles que buscaban controlar la forma en que se iba ocupando el territorio de este nuevo continente al que habían llegado. Y bueno, todos estos expedicionarios, como era Cabrera, querían su parte de la torta. Entonces salieron a buscar nuevos territorios y a conquistarlos porque el que era el virrey Toledo en ese momento quería controlar cómo se distribuían las tierras, quién se las quedaba, y este grupo rebelde agarró otro camino, fundó una ciudad con la intención de, digamos, de recibir una retribución por sus esfuerzos, entre comillas, en la conquista. Pobre Jerónimo Luis que después de ni siquiera tuvo la dicha de festejos largos, ¿no? Porque después de la fundación lo asesinaron. Sí, fue condenado, digamos, y estuvo incluso preso justamente por este acto, por desobedecer las órdenes del virrey. La, por lo tanto, uno puede decir, Córdoba nació en la rebeldía. Y Nació también, rebelde, sí. ¿no es cierto? Y también Córdoba nació por eso, por ese amor a su propia reivindicación. Esto es, su mujer, la mujer de Jerónimo Luis, se vino de España intentando conocer la historia y luego luchando por su reivindicación, ¿verdad? Y luego para ser también ella reconocida como heredera del fundador. Ta- Igual, También tenía un interés económico. sí, por supuesto, digamos, el objetivo siempre era, ellos venían con intereses económicos, todos los conquistadores expedicionarios venían acá, era la tierra prometida donde iban a obtener lo que ya no podían obtener en España. Entonces, si no lo obtuvo él, que lo obtuvieran quienes lo heredaban.
Córdoba también fue la rebeldía, ¿no es cierto?, de la reforma universitaria que acaba de cumplir 100 años. 100 años. Como historiador, ¿vos crees que no fue un poquito edulcorada después el cuento de la reforma? Esto es, ¿no fue algo más disruptivo, más revolucionario, más anticlerical, más antiautoritario de lo que finalmente quedó reflejado por mucho Sí, tiempo? es un hecho que muchos se lo quisieron apropiar y en esa apropiación fue perdiendo quizás sentido. Lo que hay que rescatar de la reforma universitaria es eso, en principio, que también fue un movimiento contrahegemónico. En ese momento Córdoba, la universidad, estaba fuertemente controlada por las ideas clericales, el oscurantismo, si quiere, ideas bastante antimodernas. Y la reforma lo que planteó fue justamente esto, romper con esas estructuras hegemónicas y bueno, después el radicalismo, los movimientos de izquierda, se tratan de apropiar de los principios reformistas, pero la realidad es que la reforma fue un movimiento liberal contra esa presencia clerical que impedía el ingreso de la modernidad, si se quiere, de la Universidad de Córdoba en el mundo académico. Y sí, efectivamente, son esos tipos de acontecimientos a los que se le va quitando sus elementos más radicales o más profundos para dejarlo como un hito ahí en el pasado que lo nombramos, pero no sabemos muy bien de qué se trata. Y así como fue el ingreso a la modernidad desde el punto de vista de las ideas y desde el punto de vista de la apertura académica y de la libertad de cátedra y del cogobierno universitario, bueno, llegada la década del 50, con el peronismo ya, entramos a la modernidad industrial, esto es, esta comarca que era Córdoba se convierte en un polo industrial impresionante, ¿no? Sí, digamos, recorriendo la historia de Córdoba, ahí vuelve a tomar un lugar central ya como decís vos, en la cuestión económica, en este crecimiento industrial que había habilitado el peronismo. Y de nuevo Córdoba empieza a ser un elemento de tensión, porque va a tener un papel central en el derrocamiento de Perón, pero después de nuevo con el Córdoba Bazo va a ser un movimiento que se va a oponer al autoritarismo y a la dictadura. Entonces va a ser siempre como un foco de tensión para todos los gobiernos y para todos los procesos que se van a ir dando. Y la presencia obrera, el crecimiento industrial, el crecimiento de las fábricas, el crecimiento de la población le va a dar un carácter nuevo a esa Córdoba que era más vinculada con lo académico y con lo religioso. Esto que dices sobre la cuestión contrahegemónica, ¿no? Hasta dentro de los mismos partidos tradicionales, mayoritarios, cuando pienso, cuando el peronismo a nivel nacional se tiraba más hacia la izquierda, el peronismo de Córdoba era más derechoso. Cuando llegaba Alfonsín a la presidencia de la Nación, el radicalismo de Córdoba era más conservador. O sea que hasta dentro de los propios partidos tradicionales siempre fuimos contrahegemónicos. Sí, bueno, pensemos en 1973 y el Navarrazo. Tendríamos Obregón Cano y Atilio López, el gobernador y vicegobernador, que representaban a la izquierda peronista, y digamos el primer ensayo de dictadura y golpe de Estado se da con el Navarrazo en Córdoba en el 74, apoyado y avalado por el propio Perón, que estaba en el gobierno nacional. Entonces, en ese sentido siempre podemos encontrar en esa clave de Córdoba posicionada en la vereda del frente, como ahí enfrentada con lo que pueda ser considerado hegemónico o digamos, que ejerce el poder a nivel nacional. Efectivamente siempre se marca ese carácter particular que tiene. No te lo podría explicar por qué, pero siempre lo encontramos en esa situación. Bernardo, buen día. Danilo te saluda. Hola, ¿cómo te va? Quería preguntarte, en esto que vos decís de la Córdoba contrahegemónica, revolucionaria, si bien es difícil hacer historia sobre el presente, ¿cómo podemos pensar en la actualidad
la Córdoba. ¿Cuánto hay de esa Córdoba contrahegemónica o revolucionaria en la actualidad, pensando también en los procesos políticos en la actualidad, en la Córdoba de la coyuntura actual? Sí, no lo pensaría siempre como revolucionaria, digamos, siempre, digamos, poniéndose enfrente del poder central. Hemos pensado, bueno, Córdoba al gobierno nacional un poco fue la que le terminó dando el triunfo, entonces ahí también podemos verla jugando un papel central en lo que va pasando a nivel nacional. Bueno, sería interesante ver a Córdoba también jugando un rol importante en este contexto más de crisis y de complicaciones económicas, a ver qué respuestas damos como cordobeses ante esa situación. Es complicado pensarlo porque ojalá tomáramos los ideales de un cordobazo, por ejemplo, de una reforma universitaria para pensar cómo nos posicionamos en este momento. Sería interesante ver eso, porque ver estallar esos movimientos sociales que terminan torciendo el curso de lo que está pasando históricamente. Bernardo, para sacarte un poco del discurso de la historia, te cuento que tenemos una pregunta del día hoy que es a propósito del aniversario de Córdoba. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando te dicen Córdoba? ¿Y qué es lo que se le viene a la mente a Bernardo, ¿no? Más allá de la historia. ¿Qué cosas te evoca la palabra Córdoba? Y la palabra Córdoba a mí me lleva a pensar en mi identidad. Yo soy cordobés, nací en Córdoba y bueno, como historiador siempre me intrigó eso, quiénes somos los cordobeses, qué identidad tenemos los cordobeses y cómo mi identidad como cordobés se fue transformando a medida que fui conociendo su historia, ¿no? Porque, digamos, inserta también la historia del país, pero siempre me lleva a pensar eso, cómo ser cordobés me transformó en mi propia identidad. Bernardo del Caño, historiador de la Universidad Nacional de Córdoba, muchísimas gracias por compartir la mañana del domingo con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande, seguimos tomando mate en esta redacción. ¿Vos estás tomando mate? Estoy tomando mate. Sí. Muy bien, usted. Feliz domingo. Un abrazo, hasta luego, muchas gracias.